Buenas noches, mi nombre es Wilfredo, trayéndoles la palabra del día. La palabra del día es estrado de sus pies. ¿Qué es estrado de sus pies? Es una palabra que pareciera que fuera negativa. Yo antes leía Hebreos 1:13, dice: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yo pensaba que era algo negativo, algo malo, pero no es algo malo. Ayer estaba leyendo mi lectura del día. Yo tengo varios planes que leo a diario, y esta lectura de este plan incluía Lamentaciones y Hebreos. Y nada más terminando de leer Lamentaciones, vi en hebreo la palabra y hice la conexión. El estrado de sus pies es la casa, el lugar donde Dios pone sus pies para descansar sus pies. Eso tipificaba el templo de Salomón, el templo que construyó Salomón para Dios, un estrado de sus pies, para que Dios reposara sus pies. Algo hermoso que ahora nosotros, aún siendo enemigos en el pasado, Dios tuvo misericordia y nos ha hecho estrado de sus pies. Lamentaciones 2:1 dice: juicio de Dios sobre Sión, como nubló en su ira el Señor a la hija de Sión, ha arrojado del cielo a la tierra la gloria de Israel, y no se ha acordado del estrado de sus pies en el día de su ira. El estrado de sus pies era el templo de Salomón. El templo de Salomón fue destruido, y en Lamentaciones están escribiendo el sentimiento de que el estrado de sus pies no se acordó Dios del estrado de sus pies, y fue destruido. Nabucodonosor vino y destruyó ese templo. Ahora veamos ese estrado de sus pies en Hebreos 1:13. Dice: pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? El estrado de tus pies. Pablo habla donde dice que Dios está poniendo sus enemigos debajo de sus pies, de los pies de Jesús. Pero eso no es bueno. Eso no es un templo. Eso es que está destruye. Esa es destrucción. Eso hacían los reyes cuando iban a matar a otro rey. Ponían los pies en la cabeza. Significaba que el otro rey estaba vencido. Tener a alguien debajo del pie es un símbolo de destrucción para la otra persona. Tener un estrado de tus pies es totalmente diferente. No sé si has visto de esas sillas mecedoras que tienen un estrado para los pies, donde se pueden reposar los pies. Son bien cómodas. Te estás meciendo y tus pies están están puestos sobre el estrado. Descansas. O el sillón, un sillón de esos de cuero, que tienen una palanca. Le jalas para atrás y sale el estrado para los pies. Te sientes bien porque descansas tus pies en el estrado. Eso era lo que representaba para Dios el templo de Salomón. Y ahora Dios le promete a Jesús, dice: siéntate a mi diestra, descansa, dice, mientras que yo hago a tus enemigos como estrado de tus pies. Dice en Romanos 5, del 6 al 11: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Hemos justificado por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Entonces, ser estrado de sus pies es algo bueno. Ser estrado de sus pies significa que somos un lugar de reposo para sus pies. Somos su templo. Somos el templo de la morada de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros. Jesús pagó el precio por nosotros. Él nos salvó de la ira. Dice, si Él nos reconcilió siendo enemigos, murió por nosotros, ¿cuánto más nos salvará de la ira? Esa ira que viene es la muerte. Es la muerte física. Es la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Esa vida hay en Cristo vida. No hay muerte, hay vida. Ahora, Pablo habla en Corintios y dice que Dios le está sometiendo a sus enemigos debajo de sus pies. Totalmente diferente. Dice que Dios le dio la promesa a la culebra, a la serpiente, y le dijo, Él te aplastará la cabeza. Te aplastará la cabeza. ¿Por qué? Porque pone su pie sobre la cabeza de la serpiente. La serpiente no es su estrado de sus pies. Sus pies no están reposando, sus pies están atacando. Sus pies están sometiendo al enemigo. Y dice que cuando aplasta la cabeza de la serpiente, ahí mata a la serpiente, pero a la misma vez la serpiente aplasta el pie de Jesús. Significa que Jesús muere, pero resucita al tercer día. La serpiente no resucita, la serpiente es aplastada. El diablo fue vencido en la cruz del Calvario. Ahora Jesús tiene el poder de la vida y de la muerte. Dice que Él es el juez de la vida. Él tiene las llaves de la vida y de la muerte. Entonces ahora Dios está nos está haciendo a los enemigos, a los que nos reconcilia con Dios. El Espíritu Santo hace la obra. El Espíritu Santo es el que está redarguyendo y convirtiendo enemigos de Dios, enemigos que no querían nada de Dios, que se burlaban de Dios. Nos está convirtiendo en estrado de sus pies, en un lugar de descanso para Dios, en un templo. Inclusive Pedro dice que somos piedras vivas de un nuevo edificio, de un nuevo templo. Somos como piedras vivas que Dios nos está haciendo su templo. Entonces Dios está trabajando. Dios está trabajando. Tenemos que tener paciencia, que Jesús está obrando. Dios está obrando. Dios está sometiendo a los enemigos. Hay unos que eso es lo tremendo, que los enemigos son enemigos de Dios, pero hay enemigos que Dios aplasta y hay enemigos que Dios ha hecho estrado de sus pies, y eso sí nos convirtió a nosotros. Todos tenemos oportunidad de experimentar el amor de Dios, en deber de experimentar la ira de Dios, experimentar la gracia de Dios, experimentar su misericordia. Por eso Jesús murió, para hacernos estrado de sus pies. Por su sangre, por su carne, Él dio su carne por nosotros. Él dio su carne por nosotros para no destruirnos, para no aplastarnos con sus pies, sino hacernos un lugar de reposo para sus pies. Dios es grande, Dios es amoroso. Dios dice que nos ama, y el Espíritu Santo es el que hace la obra. El Espíritu Santo es el que está convenciendo, no es uno, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que habita en uno, que está sobre uno. Nosotros, cuando viene algo sobre ti, viene la presencia, la manifestación.
Entonces el Espíritu está sobre ti, morando en ti. Y puedes ver la realidad de Dios. Lo que parecía para ti antes fantasía, una mentira, ahora el Espíritu Santo lo hace real. Lo hace real para ti. Sanidades, provisiones. ¿Por qué? Porque tú eres ahora el estrado de sus pies. Dios no está enojado contigo. Dios está contento porque Jesús nos reconcilió con Él. Es la única manera que podemos tener paz para con Dios. Mientras tanto seremos enemigos. Si rechazamos a Jesús, somos enemigos que últimamente Dios tendrá que aplastar nuestra cabeza. Pero si no rechazamos a Jesús, si el Espíritu Santo nos hace real a Jesús, entonces seremos estrado de sus pies, un templo glorioso para Dios, donde Dios no destruirá, porque fuimos comprados con la sangre y el sacrificio de su Hijo Jesús. Entonces yo declaro y creo que tú eres un estrado de los pies de Jesús, que tú eres un estrado y este estrado no será destruido, sino que será bendecido por el Dios Altísimo. Así que Dios te bendiga. Eso es todo por el día de hoy. Te veo mañana. Bye.